Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primer años técnicos. Buenas tardes, Diego, Axel, Mariana, Evelyn. Qué bueno tenerles por aquí ya en esta clase. Asumo que en unos minutos se van a incorporar los otros compañeros que aún están pendientes, pero vamos a dar inicio ya con el desarrollo de la clase. Les voy a presentar la agenda para este día. Y bueno, primero, ¿verdad? Ya saben, tener siempre a la mano su cuaderno y su libro, porque vamos a seguir trabajando con estos insumos o con esos instrumentos, tanto el libro como el cuaderno, nos van a ser de mucha utilidad para el desarrollo del tema de hoy, que es diferente a los que hemos estado desarrollando las clases anteriores, es decir, que ya no es ni figuras literarias, ni tampoco relacionado a ortografía, pero antes de empezarlo sí vamos a resolver los ejercicios que nos quedaron pendientes. Si ustedes recuerdan, teníamos una mini actividad de la metáfora que no habíamos finalizado y teníamos una mini actividad de la corrección ortográfica. Entonces así ya estamos solventes con las actividades que tenemos pendientes del libro y ya quedamos pues listos solamente para el tema de hoy. Pero vamos a hacer la presentación. Voy a mencionarles cuál es el contenido que vamos a desarrollar. Es probable que no lo alcancemos a terminar en esta hora. Entonces, si no se termina hoy, pues lo terminaríamos en la clase del viernes, ya para estar y salir justo a tiempo con el contenido en la semana. También les voy a presentar el indicador de logro, la reflexión, que siempre hablamos de ella, aunque sea un poquito. A veces no nos gusta hablar mucho de la reflexión, pero igual aquí tenemos chat, entonces desde ya les pido que si tuvieran algún problema con el micrófono o algo que nos impida o que nos cueste el hecho de hablar, ¿verdad? Que no nos sirve el micrófono porque a veces son cosas que se nos salen de las manos, pues el chat también es una buena herramienta. Luego vamos a hacer la lectura mecánica, que vamos a seguir leyendo el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya poco a poco hemos avanzado, ya esta semana hemos estado leyéndola, aunque sea de pedacito en pedacito, pues ya se nos va haciendo una idea de más o menos qué se trata. Luego desarrollaremos el tema y al final el espacio de preguntas y respuestas. Respecto a esto, ya saben que si durante el desarrollo del tema surge alguna duda o algún aporte o alguna sugerencia o algo que se le venga a la mente relacionado con el tema, pues usted puede sin ningún problema ayudarme con el desarrollo de la clase, ¿verdad? No sabe que ya sabe que no solo es que yo hable, si en algún momento usted se le ocurre algo relacionado a lo que yo estoy explicando, pues con gusto puede también intervenir, por mí no hay ningún problema. Entonces, el tema que vamos a desarrollar ahora es un tema bastante aplicable a la vida cotidiana y es los textos publicitarios, o sea que hoy vamos a hablar de publicidad. ¿Qué vamos a ver de los textos publicitarios? Vamos a conocer cuál es la finalidad de los textos publicitarios y cuáles son las características. Respecto a esto, quizá mencionar, y ustedes lo saben perfectamente, que estamos rodeados de publicidad. Por ejemplo, si ustedes tienen chance de ver tele, aunque sea un ratito durante el día, o si ustedes no ven, pero en su casa, cuando ustedes llegan del colegio o los que pasan en su casa, de repente algún familiar pone la tele, las noticias o qué sé yo, durante el desarrollo de las franjas horarias de cada uno de los programas hay espacios para publicidad. Luego en la radio, si en el microbús o cuando salen con sus padres en los vehículos, escuchan también que hay franjas de publicidad. En la calle se encuentra publicidad, hay vallas publicitarias, algunas chiquitas, algunas súper grandes, donde me están promocionando o donde me quieren invitar a adquirir un producto, un servicio. En internet también hay publicidad. De hecho, ahora hasta YouTube ya tiene anuncios, ya tiene publicidad. Entonces, o en las redes sociales, qué sé yo, siempre hay publicidad. Entonces, va a ser un tema que va a ser muy fácil para nosotros de entender porque los hemos visto, porque estamos rodeados de eso y eso nos va a servir o nos va a contribuir para que el tema todavía sea más fácil de entender. Respecto a indicadores de logros, tenemos dos para este tema. El primero de ellos es analizar o analiza usted, ¿verdad? Las características del lenguaje implícito en textos publicitarios. Siempre, aunque a veces no lo parezca, la publicidad
tiene un trasfondo, tiene un mensaje que es obvio o que claramente es que nosotros como consumidores compremos el producto, nos crea una necesidad. Cuando yo veo un anuncio de Coca-Cola, por ejemplo, y si de repente tengo un gran calor y me siento un poco fatigado, yo observo el anuncio y automáticamente el mensaje implícito es cómprate una Coca-Cola y me dan ganas de tomar Coca-Cola y a veces pecamos y en el momento yo digo, no hombre, la voy a ir a comprar. O si usted tiene en su casa algún envase por ahí que ya ha empezado la Coca-Cola hace un par de días, pues va y saca, o de jugo, o de algo de comida, o de zapatos, o de ropa, de muchas cosas. Hay mensajes implícitos en la publicidad. Y el segundo es redacta textos publicitarios y periodísticos tomando en cuenta su diversidad. Otra cosa que vamos a procurar hacer como actividad final es que usted va a hacer su propio texto publicitario. Se le va a ocurrir o nos vamos a inventar un anuncio publicitario tomando como base las características que veamos y usted va a procurar vendernos a los demás algún producto, algún servicio. Así que no lo vamos a hacer hoy porque no vamos a terminar hoy el tema, pero sí procure empezar ya a idearse, yo voy a vender esto o yo voy a vender esto y de repente pues ya se van a fijar que más de alguno tendrá el dote para esta parte y hay carreras relacionadas o carreras afines a el tema de publicidad. Entonces, el tema de hoy es un tema bastante interesante. Vamos a ver si teoría, porque la parte que vamos a abarcar hoy tiene que ver con definiciones, con características, pero nos vamos a dar cuenta que todas estas características al final se aplican. No es que lo importante sea solo memorizar o conocer estas son las características, bla, 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 sino que también observar o analizar cómo es que en la publicidad también se aplica. Así que ahí tenemos el tema, los indicadores de logros y vamos con la reflexión. La reflexión de hoy tiene que ver con la responsabilidad también y dice, debes asumir la responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. Es una frase de Jim Rohn que es bastante realista porque sabemos que hay cosas que no podemos cambiar nosotros, pero algo o alguien que sí podemos cambiar son nuestras propias actitudes. Entonces quisiera que alguien me ayudara de los que ya están conectados, ya sea que lo hagan a través de su micrófono o a través del chat. Si alguien me colabora o me ayuda, ¿qué interpreta, qué entiende de la reflexión? Si se puede aplicar en la vida cotidiana o algún ejemplo en el que nosotros como receptores de la reflexión ahora podamos decir en algún momento yo lo voy a aplicar de alguna o de otra manera. Vamos a ver si alguien se anima. Ya vemos varios conectados, así que hay bastantes alternativas. Debes asumir la responsabilidad personal. No puedes cambiar las cosas, las circunstancias, las estaciones, el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. Veamos algún valiente o alguna valiente que diga yo quiero hablar esta vez o yo quiero opinar. Es una frase bastante sencilla. Vamos a ver, aquí hay en el chat ya. Vamos a ver, solo me confirman quién es que ha colocado la opinión de la reflexión, porque me aparece con un nombre distinto de usuario y no hay problema, así que solo me dicen quién es. Dice, debemos de asumir las consecuencias de nuestras acciones y luego tratar de mejorar para ser mejores personas. Muy bien, Roxana. Perfecto, esa reflexión está bastante acertada. Te agradezco mucho por haber compartido con nosotros tu opinión. Cuando nosotros cometemos un error o la hemos regado o hemos cometido alguna situación o hemos tomado una decisión que no ha sido acertada o que no ha sido beneficiosa ni para nosotros ni para los demás, pues ¿qué hay que hacer? Asumir la responsabilidad y decir, bueno, esta consecuencia yo me la busqué, esta situación se generó porque yo hice esto y luego tomar como experiencia eso, asumir mi responsabilidad y procurar ser mejor, cambiar mi actitud, cambiar mi decisión, cambiar mi punto de vista. Hay una frase por ahí que se me viene a la mente al leer la reflexión de Roxana y es que es de sabios cambiar de opinión.
Entonces, más de alguna vez hay que asumir, porque a veces nos acostumbramos a echarle la culpa a otro, ¿verdad? Yo digo, no, hombre, pero es que yo no fui. Si la culpa de esto fue de Manuel, él fue el que lo hizo, yo no. O no, hombre, si la culpa fue de Diego, yo no. Cuando en realidad en el fondo sé que también tuve que ver o que yo no hice lo que tenía que hacer para que las cosas salieran bien. Entonces, gracias Roxana por la participación en la reflexión y ahora vamos a pasar a la lectura mecánica. Si ustedes recuerdan, ayer nos quedamos justo en una parte en la que íbamos a darnos cuenta o vamos a empezar a conocer qué sucede de raro en una casa, en una puerta específica. Así que ahora la lectura, bueno, no sé si Axel Kevin tiene acceso a micrófono y me puede ayudar a realizar la lectura. ¿Me confirmás, Axel, si podés? Porque estaríamos comenzando. Sí. Sí, señor. Va, perfecto, Kevin. Entonces, te dejo el texto y me ayudas a leer, por favor. Ahorita. Entonces sería, verás, ocurrió lo siguiente, continuó Mr. Enfield. Volvía yo en una ocasión a casa, quién sabe de qué lugar remoto, hacia las 3 de una oscura madrugada de invierno. Mi camino llevó a atravesar un barrio de la ciudad en el que lo único que ofrecían literalmente a la vista eran farolas encendidas. Recorrí calles sin cuento donde todos dormían, iluminadas como para un desfile y vacías como la nave de una iglesia, hasta que hallé en ese estado en que un hombre se escucha y escucha que comienza a desear que parezca un policía. De pronto vi dos figuras, una de un hombre de corta estatura que avanza a buen paso en dirección al este y en la otra una niña de 8 o 10 años de edad que recorría por un bocacalle, perdón, a la mayor velocidad de que permitía sus piernas. Pues señor, como era de esperar, ha de llegar a la esquina y la niña chocaron y aquí viene lo horrible de la historia. El hombre atropelló, perdón, con toda tranquilidad el cuerpo em, de la niña y siguió adelante. A pesar de sus gritos, dejándola tendida en el suelo, supongo que tal como el cuento no parecerá gran cosa, por la visión fue horrible. Aquel hombre no parecía un ser humano, sino un Jugemut horrible. Le llamé, eché a correr hacia él, le atenacé por el cuello y lo obligué a regresar al lugar donde unas cuantas personas se habían reunido ya en torno a la niña. El hombre estaba muy tranquilo y no ofreció resistencia, pero me dirigió una mirada tan aviesa que el sudor volvió a inundarme la frente como cuando corriera. Los reunidos eran familiares de la víctima y pronto hizo su aparición el médico, en cuya búsqueda había ido precisamente la niña, según aquel matasanos, la pobre criatura no había sufrido más daño que el susto natural, y supongo que creerás que con esto acabó todo, pero se dio una curiosa circunstancia donde el primer momento en el que la vi, aquel hombre me produjo una enorme repugnancia y él mismo le ocurrió cosa muy natural a los parientes de la niña, pero lo que sorprendió fue la actitud del médico. Respondía este al tipo de galeno común y corriente. Era un hombre de edad y aspecto indefinidos, fuerte acento de Edimburgo y la sensibilidad de un banco de madera, pues le ocurría lo mismo a nosotros. Cada vez que miraba a mi prisionero se ponía enfermo y palidecía, presa del deseo de matarle. Ambos nos dimos cuenta de que pensaba el otro y dado el asesinato nos estaba vedado, hicimos lo máximo que pudimos, dadas las circunstancias. Le dijimos al caballero de Marras que diéramos a conocer la hazaña de que todo Londres
de un extremo al otro, maldiciera su nombre y que si tenía amigos o reputación, sin duda la perdiera. Em, y mientras futigábamos en una guisa, manteníamos apartadas a las mujeres que hallaban prestas a lanzarse sobre él como arpías. En mi vida he visto un círculo semejante de rostros encendidos por el odio y en el centro estaba aquel hombre revestido de una especie de frialdad negra y despectiva. Asustado también se le veía pero capeando el temporal como un verdadero Satán. Muy bien, Axel, Kevin, muchísimas gracias, hijo, por ayudarme con la lectura. Ahora ya nos dimos cuenta qué suceso se le venía a la mente a Mr. Enfield cada vez que veía ese lugar y cada vez que él pasaba o venía a su mente ese sitio. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que hay un personaje ahí que no parece muy bueno, ¿verdad? Ahí está describiendo que hubo una madrugada en la que él estaba observando por la ventana y de repente pues se da cuenta que en una calle iban dos personas. Iba curiosamente un hombre, y ahí hace la descripción que ya nos leyó Kevin, y luego iba una niña. Entonces resulta que justo iban, coincidieron, pero el hombre iba a una velocidad tal o iba, digamos que pensando quizás o viendo otra cosa, que no se dio cuenta y atropelló a la niña, o sea, se la pasó llevando. Obviamente ambos iban caminando, pero es claro que un hombre es mucho más grande o mucho más fuerte que una niña de entre 8 y 10 años. Entonces la golpea, la tira por allá, la niña cae al piso, empieza a llorar, empieza a gritar, pero a él parece no importarle y sigue caminando como si nada hubiera pasado hasta que él toma medidas en el asunto, ¿verdad? Aparece, lo agarra y le dice, bueno, ¿y a vos qué te pasa si acabas de atropellar, acabas de pasarte llevando a la niña y no haces nada? Entonces empieza a rodearse de gente que obviamente al ver la situación, así como pasa con los salvadoreños, ¿verdad? Cuando hay algún accidente o algo pasa, ahí queremos estar viendo qué sucede. Entonces eso pasa aquí. Se dan cuenta de la descripción o de la forma de actuar de este hombre misterioso, de este hombre raro, que parece Satán según la descripción y según el mismo libro lo dice. Y nos damos cuenta que él parece no estar asustado, parece que no le preocupa nada y que en algún momento pues esa actitud a los demás les molesta, ¿verdad? Les termina de caer mal la actitud tan irresponsable que tiene el hombre después de haber golpeado, después de haber maltratado a la niña, porque la lanzó por allá y no hacer nada al respecto. Entonces ya mañana, bueno, mañana no tenemos clase, pero el viernes vamos a leer otro pedacito y vamos a darnos cuenta qué sucede o cuál es el desenlace final de esta escena en la que el hombre pues atropella a la niña. Entonces ya nos damos cuenta que este señor, cuyo nombre todavía no aparece y tampoco se lo voy a contar porque la idea es que lo vayamos descubriendo, pues qué tenía de raro, qué tenía de misterioso y en torno a él pues también va a girar la obra. Por esa razón se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que vamos a ver qué pasa con estos personajes. Bien, ahora que Kevin me ayudó a leer, en teoría, en la siguiente clase le tocaría a Oscar. Oscar Alfredo. En este momento no sé si Oscar está conectado, creería que no, no está todavía conectado. Probablemente después se incorpore y si no está Oscar, pues le tocaría a Arturo, porque vamos a ir llevando el número de lista, pero vamos a ir por sección. Vamos a empezar primero con los de electrónica y después vamos a seguir con los de conta. Así que para que ustedes sepan y que me ayuden, al final solo es que active su micrófono un ratitito, que lea el pedacito, el fragmento que yo les presento y ya estuvo. No es que usted va a explicar, solo es leer, simple y sencillamente. Vaya, antes de empezar con el desarrollo del tema, vamos a hacer las dos actividades que tenemos pendientes, que no se me han olvidado y que las vamos a hacer ahorita, justo antes de empezar el tema, porque si no después a mí se me escapa, se me olvida. Así que vamos a irnos a la página donde estaba el tema de la metáfora, que es la página 115. Así que por favor todos a su librito, a la página 115. No sé si ustedes o alguno de ustedes ya la habrá hecho. Si ya la hizo, pues qué bueno, solo va a revisar y si alguien no la ha hecho, pues la vamos a hacer ahorita, porque sí me interesa que estas actividades queden hechas y porque era parte también de la actividad, pero que por cuestión de tiempo no logramos finalizar.
Vaya, entonces la actividad es solamente una, en el tema de la metáfora es solamente una actividad y dice, identifica las metáforas en el fragmento, establece el término imaginario y el término real. O sea que lo que vamos a hacer es encontrar las metáforas. Tienen que ser por lo menos 3. Entonces voy a leer el texto y luego cuando ustedes las encuentren, pues me dicen, enseño, encontré esta o esta o esta y las vamos a anotar. Dice, a la que más he amado y adorado, cortando flores vi por la ribera, más de las que su mano recogiera, fueron las que su pie abrió en el prado. Millar de lazos que el amor ha armado, flotaba el oro de su cabellera, el aire de su voz alivio era, del fuego de sus ojos escapado. El río se detuvo, tal vez quiso, de esa hermosura, vivo paraíso, ser el espejo y de su crencha blonda. Va, vamos a ver si alguien identificó alguna. Está raro, alguien puede decir, ay, no, está bien difícil este texto. A la que más he amado y adorado. Ah, vaya, ya hallaron una. Yo siento que hay una metáfora en donde dice el río se detuvo, tal vez quiso de esa hermosura. O sea, siento que está como, como la metáfora compara, pero a la par de comparar, lo dice como que con el verbo ser. Entonces Ujú. está diciendo que se detuvo Ajá. por la hermosura de la Ajá, persona. muy bien. Y en este caso, ¿a qué crees que está haciendo referencia cuando dice el río se detuvo? Tal vez quiso, porque si tenemos que encontrar el término real y el término imaginario, ¿quién podría ser? El término imaginario es el río y el término real, ¿quién creen que podría o quién crees que podría ser? Esa persona, digo yo. Ajá, la persona, vaya, tiene bastante sentido, vaya. Esa es una, me parece muy bien la interpretación que hace Kevin. El río se detuvo, tal vez quiso de esa hermosura, vivo paraíso ser el espejo, pero si no vamos a anotar todo el pedazo, yo digo el río se detuvo, tal vez quiso y ponemos puntos suspensivos. ¿Para qué me estás haciendo una comparación? El término real sería la persona, o sea, el que está hablando, probablemente sea un hombre, ¿verdad? El que está enamorado, el que observa a la chica por ahí, y luego el término imaginario es el río, me parece muy bien. Luego aquí Roxana, creo que es Roxana, sí, es Roxana, ha colocado otra que encontró y colocó flotaba el oro de su cabellera. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué? Porque el término real va a ser la cabellera, o sea, el pelo, y el término imaginario, o sea, con lo que la está comparando, es el oro. ¿Qué puede haber de relación entre el cabello y el oro? ¿En qué creen que se puede parecer? Que es amarillo, rubio. Exactamente, en el color, que es rubio. Va, ya llevamos dos. Una que encontró Kevin y una que encontró Roxana. ¿Otra? Podría ser el fuego de sus ojos. Ah, muy bien, qué bárbaro. Sí. Aquí solo expertos en metáforas tengo, muy bien. El fuego de sus ojos, perfectamente. Esa es otra metáfora. Tengo el término real, que en este caso son los ojos, es una metáfora impura, y el término imaginario o evocado es el fuego. ¿Qué relación tiene el fuego con los ojos? Porque yo no le hallo. ¿Alguien me puede decir cómo lo podemos comparar o qué podemos identificar de semejanza? Vamos a ver. Si hay un lugar oscuro, por ejemplo, y hay fuego, ¿qué pasa? Que eran muy brillantes. Ajá, el brillo, justamente. Va. Entonces ya encontramos las tres. Qué bárbaros, rapidito, ya ven, yo creí, dije, nos vamos a tardar un montón con esto, pero no, ya vimos que no. Ahora, si nos vamos a los tipos de metáforas, vamos a relacionar que la que dijo Kevin, que es la que identificó el río, tendría que ser o es una metáfora pura porque solo tengo un término, mientras que la cabellera como oro y los ojos como fuego, en este caso serían metáforas impuras. Así que anótelas. Cabal ahí tiene 3 líneas, mire, para colocar una, la otra y la otra. Y si puede, colóquele TR a los términos reales
y TI a los términos imaginarios, en el caso de las que tienen los dos, ¿verdad? En el caso de la que mencionó Kevin, solo tiene el imaginario. Y también está bien. Ahora, si se fijan, ahora no nos fue muy difícil, pero sí es cuestión de analizar un poco y darse cuenta que tiene que buscar alguna comparación que quizá no está tan, pero tan obvia, porque no dice cómo, porque no dice, no dice semejante, no dice parecido, pero que a la hora de la hora está comparando. Vale. Misión cumplida entonces. Actividad de la metáfora hecha. Termine de anotar. Si no ha terminado, dele. Termine que yo lo voy a esperar. Para que quede eso finalizado y después no digamos, no, hombre, si es que el libro como nuevo lo tengo. De hecho, ya lo tenemos bastante subrayado. Así que ya no habrá excusas de que ni siquiera lo usamos en todo el año. Y después de eso nos vamos a ir a la página 122. Cuando termine de lo de la metáfora, nos pasamos a la otra página, que es la 122. De esa hicimos la primera parte ayer. Solo hicimos la primera porque el tiempo no nos alcanzó. Así que ahorita vamos a hacer la 2. Solo que aquí ya no me da las opciones de respuestas, sino que tengo que anotarlos yo. Dice, completa los párrafos con las palabras correctas. ¿Cuáles palabras vamos a usar? Si no, unido o separado, y los 4 porqués. Ahí depende del que caiga, del que tenga que utilizar. Explíqueme, desapareció el pastel. Nos veremos obligados a cobrárselo al grupo. La gente igual querrá su postre. Vale, ¿cuál será la primera? La primera podría ser ¿por qué? Separado y con tilde. Exacto, muy bien. Esa va ahí porque es una pregunta. Explíquenme por qué desapareció el pastel. No es una pregunta directa porque no tengo signos de interrogación por ninguna parte, pero estoy preguntando. Así que es ¿por qué? Separado y con tilde. Perfecto, Annelies. Vamos con la otra palabra. Explíquenme por qué desapareció el pastel. Después, le voy a dar una pista. Esta no tiene que ver con por qué, sino que por las otras dos. Explíquenme por qué desapareció el pastel. Porque de lo contrario se los cobro a ustedes. Vamos a ver quién me dice la respuesta de eso. Si no me dicen quién fue, se los cobro a todos. Yo no lo voy a estar pagando. Tal vez es si no separado. Vale. Es si no separado. ¿Alguien tiene o alguien opina que puede ser el si no unido? Porque aquí depende también de la perspectiva en la que analicemos la frase, fíjense, porque en el caso de la respuesta que me acaban de dar ahorita, que es el si no separado de condición, tendría sentido porque aquí hay un punto. Si se fijan, hay un punto. Quizá para la otra respuesta tendría que haber habido alguna coma, porque es si no, o sea, si no me dicen, nos veremos obligados a cobrárselo al grupo. Entonces, si usted lo analiza y lo ve como una condición, y de hecho aquí lo está colocando también Roxana, nos vamos a dar cuenta que es una condición. Si no me dicen, entonces se los cobro, porque en un primer momento les está preguntando. Ahora, si alguien lo interpreta desde la otra perspectiva, explíquenme por qué desapareció el pastel. Si no, nos veremos obligados a cobrárselo como una contraposición. Entonces, en este caso, puede ir unido, pero creería yo que nos vamos a quedar con la primera alternativa, porque es una condición, ¿sí? La condición es, si me dicen, va, chivo, se lo cobro al que me diga, pero si no, entonces la regamos todos y lo pagamos todos. Así que me parece la decisión, la alternativa que me han dado, creo que fue Diego, no sé, y luego Roxana también, ¿verdad? Bye. Hoy vamos con la otra. Si no, nos veremos obligados a cobrárselo al grupo, porque la gente igual querrá su postre. Y ahí, ¿por qué será? ¿Por qué unido? Unido, perfecto. ¿Con o sin tilde? Sin tilde.
Genial, va, ese es. Porque estoy dando la razón, estoy dando la causa. Y de hecho alguien puede decirme o alguien puede relacionar, si al principio hay una pregunta, entonces en la otra está dando la justificación, ¿verdad? Porque la gente igual querrá su postre. Entonces ese va a ir unido y sin tilde. Va, ya hicimos el primer párrafo. Vamos con la segunda. ¿Estos son los zapatos porque tanto has llorado? ¿Estos son los zapatos porque tanto has llorado? Fíjense que aunque sea pregunta, no se me vaya a dejar ir. Ah, no, hombre, hay signos. Uy, es separado y con tilde. Analice bien. Y si no se acuerda, vaya a ver las comprobaciones o los usos que están en el cuadrito de arriba. Estos son los zapatos por los que tanto ha llorado. Estos son los zapatos por los que tanto ha llorado. Ah, o sea que sí puedo meter ahí por los que tanto, solo tengo ahí una alternativa que es la más viable. Busquen cuál es y me dicen. Estos son los zapatos por los que tanto ha llorado. Ujú. Había varios porque a las que no le podía meter nada en medio, porque si se los metía o si le colocaba algún artículo. Ah, vaya, ahí hay una respuesta ahorita. Vamos a ver quién activó el micrófono. Annelies. Todo señor. Ah, vaya, ajá. No, Sí. es que Annelies me prestó su micrófono. Ah, va, perfecto. Dale, Roxana. Entonces, ¿cuál No, era? pero ahí se lo puse en el chat. En el chat. Sí, ya lo vi. Porque separado, creo. Perfecto. Separado y sin tilde. Justamente, Ah, sí, Roxana. sí, sí. Me llega, ya vi quién se va a ganar los 2 puntos de ortografía en todos los laboratorios a partir de hoy, Roxana. Vaya, es porque separado y sin tilde. Porque si se fijan, cabe decir o es posible mencionar, esos son los zapatos por los que tanto has llorado. Entonces, cuando es capaz o cuando me aplica el hecho de colocarle un artículo, este pronombre en medio, entonces es separado. Vaya, realmente no me parecen tan espectaculares porque se parecen a unos que tengo. Ese también está fácil, de hecho ya lo usamos en el anterior. Realmente no me parecen tan espectaculares porque se parecen algunos. Porque unido y sin tilde. Y sin tilde, exacto. Porque unido y sin tilde. Genial. Pero no están tan caros, sino que me parecen baratos. ¿Y esa? Pero no están caros, sino me parecen baratos. O sea, lo contrario. Si no unido. Exacto, muy bien. Si no unido, va. Entonces, ahora sí, hemos finalizado el ejercicio de por qué es y si no. Ahora, en los minutitos que nos quedan, que ya son muy pocos, por cierto, solo vamos a leer la definición de publicidad, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo para más. Así que voy a leer el primer párrafo, solo donde dice finalidad y características, y en la otra clase, pues ya nos vamos a meter con todo al desarrollo del mismo. Lo hice los ejercicios ya para no quedarnos, digamos que con cosas pendientes, ¿verdad? Hay que sacar las responsabilidades y salir de eso y luego quedarnos con los temas nuevos. Entonces voy a leerles donde dice los textos publicitarios, usted lleve la lectura y también puede subrayar, ¿verdad? La finalidad de los textos publicitarios es convencer, provocar necesidades o inducir a la compra de ciertos artículos o servicios. Intentan obtener una respuesta del receptor. Por tanto, las funciones apelativa y fática son esenciales en la publicidad. También hace uso de la función poética por la importancia de la estética del mensaje y de los efectos de determinados usos de las palabras, rima, aliteración y de la referencial, puesto que se refieren a un producto determinado y a realidades de los consumidores potenciales. Entonces, ¿qué vamos a empezar conociendo el día de hoy? Que los textos publicitarios, o sea, la publicidad, tiene un objetivo fundamental y ese objetivo es hacer
que las personas que ven o que escuchan el anuncio tengan la necesidad o se convenzan o sientan de repente que necesitan. Ay, es que yo necesito un par de zapatos. Tiene como 10 pares, pero ve el anuncio y la necesidad se crea. Ay, es que yo me quiero comer una hamburguesa. Acaba de almorzar, pero ve una hamburguesa y le dan ganas de comérsela. Entonces, provoca necesidades, persuade y nos invita a dejar nuestro dinerito, a gastarlo en situaciones o en cosas que pueden ser productos o que pueden ser servicios. Las funciones de lenguaje que se utilizan son la función apelativa, es la que intenta convencer. La función fática o de contacto es aquella que tiene que ver con el canal y que me sirve para empezar o terminar una comunicación. Por ejemplo, a veces usted va pasando la radio o la tele y ve o escucha un anuncio que le llama la atención o que le gusta o que algo que escuchó lo hizo detenerse y decir, hey, quiero ver este anuncio. Entonces, función fática es aquella que empieza o finaliza la comunicación. La función poética, porque utiliza palabras bonitas, no figuras literarias, porque no es tampoco, o sí figuras literarias, pero no tan rebuscadas. No es que en un anuncio voy a encontrar un poema todo extenso y que ni voy a entender, pero que sí busca la belleza a través de las palabras y la función referencial porque hace referencia o hace alusión a un producto. Entonces, si el anuncio es de hamburguesas, la función referencial va a hacer uso en este caso o va a hablar de la hamburguesa. Si el anuncio es de ropa, va a hacer referencia a la ropa, un pantalón, una camisa, un sombrero, qué sé yo. Entonces, para la próxima clase, para el día viernes, les voy a dejar una tarea. La tarea va a ser que ponga atención a la radio, a la tele, o si en su casa compran el periódico, busque un anuncio publicitario. Si es periódico y lo puede recortar, lo recorta para que nos lo enseñe. Pero si usted lo ve en la tele o lo escucha en la radio, solo procure que se le quede en su mente para que lo compartamos en la otra clase y luego veamos las características que se cumplen según lo que vamos a estudiar en la clase del viernes, porque el viernes lo vamos a continuar. Así que por el momento nos quedaríamos hasta aquí porque ya prácticamente es hora de finalizar la clase y nos reunimos el día viernes. Les agradezco por su atención, por su participación, por haber hecho las actividades y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. ¿De acuerdo, chicos? Gracias, señor. Bueno, hijos, gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde, hijos. Cuídense y hasta el viernes. Primero Dios. Adiós. Gracias, señor. Feliz tarde. Gracias, Anelis. Igual, feliz tarde. Disculpe, no sé si me podría quedar hablando con usted alguien. Sí, está bien, hijo, está bien. Bueno. Adiós, señor. Muchas gracias. Hasta luego, hijo. Feliz día.